Quiero que busquen en sus Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, a partir del verso 12. Aleluya. Segundo libro de Crónicas 7, a partir del verso 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 12, dice la palabra: Entonces Jehová se apareció a Salomón de noche y le dijo: Yo he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar como casa para los sacrificios. Si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta para que devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pueden sentarse. Por algunos minutos quiero reflexionar con ustedes con el tema: un liderazgo responsable es lo que el pueblo necesita. Hay gente a la que le pasan cosas y gente que hace que le pasen cosas. Bernard Shaw se atrevió a decir incluso que triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias y las crea si no las encuentra. Para dirigir bien ya no basta con saber administrar y gestionar bien. Es preciso comunicar eficazmente y ejercer un liderazgo integral. Y al hablar de responsabilidad, el liderazgo apunta a varios tipos de responsabilidades en las filosofías del liderazgo responsable de este tiempo. Una de ellas es que el líder es responsable ante sí mismo. Otra es que el líder es responsable ante su equipo o colaboradores más cercanos. Otra es que el líder es responsable ante su organización y ante la sociedad. Lo que le acabo de citar son algunos párrafos de un artículo publicado en una importante revista llamada Executive Excellence, en su publicación número 69, donde un experto latinoamericano llamado Fructuoso de Castro de la Iglesia publica muchos de estos planteamientos que hoy se hacen hablando de la responsabilidad que debe asumir todo líder en la sociedad moderna. Las empresas, los pueblos y las naciones buscan líderes que sean capaces de inspirar, no solamente por lo que dicen, sino por lo que hacen. Es el anhelo de la gente de este tiempo. Lo refiero porque a pesar del materialismo que nos arropa, la gente reconoce que necesita dirección, pero una dirección con valores, que cumpla deberes y asuma responsabilidades que ayuden al bienestar de los que son dirigidos. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero reflexionar con ustedes sobre la importancia de que personas que, además de ser líderes, tengan los niveles de responsabilidad que al final de su ejercicio
o el ejercicio de su liderazgo no se conviertan en una pesadilla para los pueblos, sino que por el contrario, el pueblo los valore y los reconozca. Porque en el mundo estamos en una crisis de liderazgo. Es un mundo que cuestiona, es un mundo que busca en las profundidades las debilidades de la gente. Es un mundo cambiante que hoy te idolatra y días después te condena y te sentencia. El Espíritu Santo me ha movido en esta dirección para hablar sobre la importancia de que personas que además de ser líderes por una posición, sean gente con responsabilidad integral. Al final tengo la fe de que todos los presentes y quienes nos siguen por los medios entiendan la importancia de que como pueblo debemos ser sabios en nuestras decisiones para no equivocarnos al tomarlas. Y para que quienes sean elegidos sean lo suficientemente fuertes y valientes para asumir las responsabilidades que la circunstancia le demanden y que sean de acuerdo a la voluntad conocida de Dios. Y para orientarnos al respecto, el Espíritu Santo puso en mi corazón el contraste de dos liderazgos que aparecen en la Biblia y que coincidieron en la época en que vivieron. Tanto así que estuvieron interrelacionados el uno con el otro. El primero de ese liderazgo es el liderazgo de Samuel. Fue el primer gran profeta posterior a Moisés y el último de los jueces. Era hijo de un señor llamado Elcana, un levita de la familia de Coat, de la casa de Ishar, que descendía de Suf, y una mujer que en la Biblia solamente se conoce como Ana. Después de la muerte de Elí, Samuel ejerció la autoridad y se esforzó en rectificar las costumbres del pueblo judío. 20 años después de la restitución del arca, lo había conseguido en gran medida. Mientras Samuel estuvo al frente de los israelitas, dice la Biblia, los filisteos renunciaron a atacar al pueblo de Israel. Samuel fue a la vez juez y también profeta. En el ejercicio de estas funciones iba cada año a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Su descendencia o su residencia era en Ramá de Galaad, donde se hallaba una comunidad de profetas que lo ayudaban en su obra reformadora. Samuel era considerado como el representante de Jehová. Bajo su enérgica dirección, el país fue preservado de dominación extranjera. A su vejez, Samuel estableció en Berseba a sus dos hijos como jueces sobre Israel. Sin embargo, dice la Biblia, estos se mostraron indignos de tan alto cargo y fueron rechazados por los ancianos y el pueblo, quienes pidieron la instauración de la monarquía, es decir, que le pusiera un rey, y dijeron como lo tienen las demás naciones de la tierra. Dios ordenó a Samuel que ungiera a Saúl como rey y después a David después del fracaso de Saúl. Al final de su gestión,
Samuel pronuncia un discurso que es detallado en el capítulo 12 del primer libro de Samuel, los versos 1 al 7, y yo quiero leer en este momento. Dice la Biblia: entonces Samuel dijo a todo Israel: he aquí que he escuchado vuestra voz en todo lo que me habéis dicho, y he constituido un rey sobre ustedes. Ahora he aquí que vuestro rey irá delante de ustedes. Yo ya soy viejo y estoy lleno de canas, y he aquí que mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta el día de hoy. Heme aquí, testificad contra mí en presencia de Jehová y en presencia de su ungido. ¿De quién he tomado un buey? ¿De quién he tomado un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿De mano de quién he aceptado soborno para cerrar mis ojos por ello? Testificad contra mí y yo os lo restituiré. Ellos, el pueblo, respondieron: no nos has defraudado, ni tampoco nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de nadie. Y Samuel les dijo: Jehová es testigo contra vosotros. También su ungido es testigo en este día, que no habéis hallado en mi poder ninguna cosa. Ellos respondieron: Él es testigo. Ese es el ejemplo de un líder íntegro, sin tacha, con una hoja de servicio digna y reconocida aún por sus enemigos. Cada vez que medito en el discurso de Samuel me pregunto: ¿cuánta gente que ejerce liderazgo de cualquier naturaleza podría decir lo mismo? ¿Cuánta gente que asume posiciones de relevancia en la sociedad pudiera decir lo mismo? ¿Cuánta gente que ha ejercido una función de poder en cualquier orden de una nación, de un pueblo, de una sociedad, pudiera dar un discurso como el de Samuel? Un hombre que se atreve a decir: a quien le haya robado que se levante y me acuse. Quien tenga una queja contra mí de que abusé, de que usé mi poder, que se levante y me acuse. Quien pueda decir que yo le hice un daño y fui injusto contra él, que se levante y me acuse. Quien pueda decir que yo le robé algo, que me apropié de algún bien suyo, que se levante y si tiene razón yo se lo restituyo. ¿Cuánta gente puede decir un discurso como ese? Después de décadas de ejercer un liderazgo casi absoluto. Juez, gobierno civil, militar y profeta. Pero como le hablé de un contraste, ahora vengo con el otro liderazgo. El segundo caso es el caso del elegido por Samuel, o por el pueblo que Samuel tuvo que ungir, llamado el rey Saúl. Saúl vino como resultado del rechazo del pueblo al sistema que Dios había establecido, motivado el pueblo por ser igual a otras naciones y aprovechando el fallo de los levitas
comenzando con los hijos de Samuel al no cumplir con sus responsabilidades. Y aquí quiero resaltar que el fallo de una persona no puede ser entendido como el fallo de los métodos ni de los planes de Dios. Hay gente que Dios ha puesto en posiciones que fallan, pero eso no quiere decir que el plan de Dios ha fallado, ni que el sistema de Dios ha colapsado, sino que algunos individuos no han cumplido con el llamado que tenían que cumplir. Y eso es importante aclararlo. Los métodos de Dios ni los sistemas de Dios han fallado. Pero bien, el pueblo de Israel utilizó eso como argumento, pero en efecto lo que los motivaba era que tenían el deseo de ser igual a otras naciones y deciden buscar un rey y le expresan eso. Samuel cayó en crisis, pero Dios lo confortó y le dijo a Samuel: no te han rechazado a ti, es a mí que me están rechazando. Por lo tanto, vamos a darle el rey que piden. En esa circunstancia eligieron a Saúl. Las cualidades de Saúl no eran nada extraordinarias, pero eran las adecuadas para satisfacer las demandas de un pueblo desenfocado. Saúl inició su ejercicio, espiritualmente fue un fracaso, porque en su reinado se levantaron los lugares altos donde se practicó la idolatría. Política y militarmente a Saúl le fue mal, porque los pueblos enemigos sacaron ventaja y redujeron la influencia de Israel, ocupando muchos de sus territorios. Saúl fue un hombre que no tenía paz interior. Saúl fue un hombre que se levantó contra sus propios colaboradores, como fue el caso de David. Y dice la Biblia que terminó vergonzosamente suicidándose para no enfrentar la humillación por la derrota ante sus enemigos, los filisteos. Por 42 años mantuvo al pueblo en medio de turbulencias, sin paz duradera. No hubo un año de tranquilidad durante el reinado de Saúl. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste? Dos liderazgos coincidieron en el tiempo, pero con resultados desastrosos. Uno. Y con resultados inmaculados, el otro. Al meditar en estos dos ejemplos y a la luz de lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, hay tres conclusiones o tres aplicaciones que quiero dejar como fondo central de lo que es mi responsabilidad comunicar en esta hora. Número uno, los liderazgos responsables, como lo dice el calificativo, asumen responsabilidades. Dicen los expertos de hoy que lo hacen ante sí mismo, ante su equipo de colaboradores más cercanos, ante su organización, ante la sociedad. Y yo le añado, cosa que ellos no van a hacer, como punto fundamental, los liderazgos responsables asumen responsabilidades ante Dios. En este último aspecto radico o identifico la principal diferencia entre Samuel y Saúl. Samuel era un hombre de Dios. Samuel era un hombre comprometido con Dios. Samuel era un hombre que le temía a Dios. Samuel era un hombre que no abusaba de la gente, que se preocupaba por la gente, por la protección de la gente,
que se preocupaba por la alimentación y las necesidades de la gente, porque lo tenía no como un ardid político, sino porque lo tenía como requisito fundamental de su relación con Dios. Saúl era diferente. A Saúl no le importaba el bienestar de la gente. A Saúl no le importaba el bienestar de su equipo, no le importaba el bienestar de nadie. Todo giraba en torno a él. Era bipolar, si lo fueran a calificar los terapeutas de hoy. Y yo digo, era endemoniado, asumiendo actitudes y comportamientos totalmente antagónicos. Solo era movido por sus deseos y conductas carnales de odio, rencilla, envidia, egoísmo, etc. Y todo eso con una conducta irrespetuosa hacia Dios, como cuando decidió levantar holocausto a Jehová, un acto que era atribución del hombre de Dios que era Samuel. Saúl era un loco con ropa, uno que nada más pensaba en el momento. Le gustó el poder, le fascinó el poder, pero se alocó en el poder. Se consideró un ser especial con el poder. Los liderazgos responsables son los que asumen responsabilidades y hacen las cosas con responsabilidad y, en mi opinión, fundamentalmente por el temor a Dios. Porque por el temor a los hombres se puede fallar, pero por el temor a Dios nadie que tema a Dios va a fallar. En segundo lugar, los pueblos deben ser sabios a la hora de elegir. Los pueblos no deben ser borregos. Los pueblos deben ser sabios a la hora de tomar decisiones. Y esa sabiduría comienza con actuar con madurez a la hora de elegir. Comienza con no dejarse llevar por las apariencias externas, por no dejarse llevar por los discursitos o frases bonitas. Los pueblos comienzan a ser sabios cuando no se dejan llevar por ofrecimientos irresponsables, que pueden ser una moda del momento, pero que no tienen base ni sustentación. El fracaso del pueblo judío con la elección de Saúl radicó en el motivo de la elección. ¿Cuál fue el móvil? Para ser igual a las otras naciones. Pero las otras naciones se la estaba llevando el diablo. Las otras naciones estaban bajo maldición. Las otras naciones estaban sufriendo los efectos de vivir de espalda a Dios. Entonces, ¿por qué imitar lo que no debe ser imitado? La mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría no siempre tiene la ruta correcta. El pueblo de Israel eligió a Saúl y rechazó a Samuel. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por impulsos de momento, por pajaritos en el aire que de lejos parecían muy buenos, pero se acarrearon 42 años de turbulencias, de crisis, de fracaso, de caída, por dejarse llevar por mentiras. Y el segundo motivo para elegir a Saúl fue la seducción de las apariencias. Dice la Biblia que Saúl era hermoso. Pero dígame usted, con belleza se dirige un país. Era bello.
alto y de hombros formidos. Me imagino que Saúl era fit y tenía cuadrito en la barriga. Me imagino que dedicaba ahora al gimnasio de su tiempo. Me imagino que era un muchacho que se daba un corte bien nítido, planchadito, y se hacía su partido ahí. Yo me imagino que Saúl tenía todas esas condiciones bellas. El pueblo se dejó llevar por las apariencias, por valores superfluos que no determinan la calidad de quienes son objeto de nuestra elección. Y yo sé que es muy serio lo que estoy hablando en el momento que lo estoy hablando y en la cobertura que lo estoy hablando. Pero es una realidad que nuestra nación debe observar. Mañana nuestro país debe elegir sus autoridades. Y estoy como instrumento de Dios para llamar la atención. Número uno, quienes sean elegidos, les advierto que me escuche bien, desde el más encumbrado hasta el más sencillo en el escalafón de gobierno y dirección de nuestra nación. Les advierto, si sacan a Dios de la fórmula, les irá mal. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Les irá mal. Les irá mal. No serán exitosos al enfrentar los problemas de la nación, ni de las ciudades, ni de las provincias. Tampoco tendrá paz en su vida como le pasó a Saúl. Hay gente que ha llegado a posiciones públicas y se ha envanecido en su ejercicio. Y hoy han terminado como motivos de vergüenza por dejarse arrastrar por un poder temporal, creyendo que Dios no está en control de la cosa. El cielo gobierna. Dios no puede ser burlado. Él es el que pone y quita reyes. Oídme bien, pueblo dominicano, y quienes van a ser elegidos en el día de mañana. En segundo lugar, al pueblo que elegirá sus autoridades, les digo, Dios nos ha dado la libertad de elegir y espera que nosotros lo hagamos con absoluta responsabilidad, sobre todo tomando en cuenta los valores espirituales de quienes serán elegidos. No cometamos el error de elegir los Saúles de este tiempo. Hay muchos Saúles que dicen cosas bonitas y tocan cualquier música con el propósito de seducirnos para que votemos por ellos. Pero no respetan a Dios ni respetan al pueblo, como el juez injusto de Lucas 18:2. En esta hora son oportunas las palabras de Dios a Salomón y todo el pueblo reunido en la inauguración del templo, en segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si el pueblo ora y busca mi rostro, si se vuelve de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos, dice Jehová, y mis oídos atentos a la oración en este lugar. Yo creo que eso está pasando en este instante. Los ojos de Jehová están sobre nuestro país.
Los ojos de Dios y los oídos de Dios están atentos a este lugar. La cita de mañana es una responsabilidad espiritual más que política y social. Grandes nubarrones se ciernen sobre nuestro territorio. Potestades del infierno han sido asignadas para socavar los cimientos de nuestra nación. Fuerzas muy poderosas mundiales se han puesto de acuerdo para avergonzar a un pequeño pueblo que ocupa la mitad de una isla. Solo porque en su bandera hay una palabra. Dios primero. Dios primero. Aleluya. 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 Negros nubarrones están bordeando nuestro país. Gente enviada del infierno, instrumento de las potestades satánicas para dañar, para destruir, para socavar lo más digno que tiene nuestro país. El deseo de sus fundadores de que Dios estuviera primero en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Hermanos y amigos, asumamos nuestra responsabilidad, entendiendo que como iglesia del Señor tenemos que ser sal en medio de una sociedad podrida por el pecado y ser luz en tiempo donde la oscuridad nos arropa. Hermanos y amigos, es un tiempo profético. Dependiendo de lo que pase mañana, Satanás establecerá el desorden que ha logrado en otros países o no podrá establecerlo. Es una batalla crucial más que cualquier actividad política o social. Es un asunto de alto nivel espiritual. Yo sé que cuando los hombres de Dios se levantan para decir cosas que no le gusta a la mayoría, encuentran muchos enemigos. Los profetas, en la mayoría de los casos, sufrieron humillaciones, sufrieron oprobios, sufrieron pérdidas materiales y de reputación, porque no decían lo que un sistema corrompido quiere que le digan. Nosotros entendemos que la iglesia tiene un ministerio profético y no puede renunciar a él. Y en el momento que hay que pararse en la brecha, hay que pararse. Oh, porque el Señor se lo dijo a Ezequiel: busqué quien se parara en la brecha y no lo hallé. Por tanto, ese valle de huesos secos, ese cementerio en que se convirtió tu nación, fue consecuencia que no apareció quien se levantara y se parara en la brecha. Nosotros estamos parados en la brecha en el nombre de Cristo Jesús. Oh, yo no sé si para ti eso tiene sentido, pero para mí lo tiene todo. Hay hermanitos que por una fundita, por una cajita, por un empleíto que le prometieron o lo dejaron de prometer, por una planchecín, por una funda de cemento, por un pico y una pala, están vendiéndole su alma al diablo. No sea uno que apoya a un Saúl. No vendas tu herencia por un plato de lenteja. La bendición de Jehová es mejor que cualquier cosa de esta tierra.
Es un tiempo de decisión donde se necesita hombres y mujeres responsables, comprometidos con Dios. Yo sé que esto le gusta a la gente, llevarlo al plano del partidismo, al plano de las cosas tradicionales, de los dimes y diretes, pero no es eso. Dios lo sabe. Decir estas cosas nos acarrean a veces consecuencias difíciles, enemistades y malquerencia de personas muy poderosas. Pero la iglesia del Señor no está para complacer al público, está para hacer la voluntad de Dios. Está para levantar la bandera del evangelio. Está para decir las cosas que hay que decir, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Necesitamos entender que es un tiempo donde los oídos y los ojos de Dios están atentos a lo que pasa en este lugar. Donde Dios va a pedirnos cuenta por lo que hagamos o dejemos de hacer. No te hagas el loco para justificar tu interés. Es muy triste, hermanos. Es muy triste ver cómo toda la gente, la mayoría de la gente está postrada ante el materialismo. Nada lo hacen por principios. Todo se hace por un interés material. Pero una cosa humillante. Por cualquier disparate, venden su conciencia, se transan y hacen cosas que nunca debieron haber hecho. El cristiano no es así. Pedro fue presionado allá en el libro de los Hechos y sus asesores o amigos de último momento o quizás de familia le dijeron: deja de predicar en el nombre de Jesús. Dejen de hablar de ese Cristo que mataron. Y Pedro les respondió con la autoridad de Dios: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Iglesia, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Iglesia, pueblo dominicano, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no creo que ningún cristiano debe identificarse con el pecado. Aunque te hayan prometido un cargo, aunque te hayan prometido una posición. Yo sé que hay mucha gente molesta con los cristianos en este país por lo que ha pasado en los últimos meses en esta nación. Hay mucha gente en una actitud subversiva y amenazante contra los cristianos, pensando que estamos haciendo las cosas como ellos la han hecho o con los principios que ellos lo han hecho. Y yo no dudo que hay muchos cristianitos de pacotilla, carabelita, que están haciendo y deshaciendo, pero yo estoy convencido que hay pueblo de Dios en la República Dominicana. Hay pueblo de Dios que está comprometido primero con Dios. Oh, estamos orando no porque no tengamos oficio, porque nos duele esta nación. Estamos orando porque sabemos los planes del diablo. Estamos orando para que la paz prime en nuestra nación, para que Satanás no se salga con las suyas, para que un espíritu de armonía y comprensión esté en la mente y el corazón de la gente. Nosotros no andamos detrás de platitos de lenteja. Nuestras convicciones son más pesadas que eso. Oh, nosotros tenemos la esperanza puesta, como dice la Escritura, en el galardón. Lo de nosotros no está aquí abajo. La bendición mayor de nosotros está allá arriba, donde la polilla y el orín no lo echan a perder. Aleluya.
Por lo tanto, nuestros intereses primarios no están en las cosas materiales de aquí abajo. Aquí estamos pasándola y lo vamos a hacer de la mejor manera. Pero nosotros estamos trabajando para no perder nuestra silla, nuestro lugar, nuestra mesa en unas bodas que se llaman las bodas del Cordero, donde Cristo se casará con su amada iglesia, como está establecido en el calendario de Dios. Finalmente, Dios nos da la oportunidad de elegir, tomar decisiones. Pero Dios siempre espera que nosotros actuemos con responsabilidad, porque nuestras decisiones traerán consecuencias a nuestras vidas. El mayor problema del hombre, amigo o amiga que estás aquí o al alcance de los medios, es el problema del pecado. Ese es el mayor problema del hombre, su pecado, porque este pecado le separa de Dios y lo lleva por el derrotero de malas decisiones. ¿Cuántas malas decisiones? Yo me quedo asombrado escuchando a la gente cuando cuentan su problema y digo, Dios mío, tan claro que se ve la raíz del problema. Pero cuando la gente está sumergido en el pecado, no termina a ver cómo está actuando con torpeza total en su vida. El pecado embrutece. El pecado pone tonto. El pecado inhabilita la capacidad de pensar que Dios le ha dado a la gente. Y por eso yo le digo a las personas, el mayor problema del ser humano es su pecado, porque le separa de Dios y lo lleva por un derrotero de malas decisiones. Hoy en el nombre de Jesús, yo declaro bendición para la vida de todo el que me esté escuchando, que está dispuesto a renunciar a la vida de pecado y venir a Cristo, convertirse a Cristo en esta noche. Esa locura con la que manejas tu vida, como le pasó al pueblo de Israel, traerá ruina material y espiritual. Hay que dejar la locura y venir a la sabiduría de Dios. Dios en su misericordia te ofrece, amigo o amiga, salvación y vida eterna. Y Dios espera que tú hagas la mejor decisión, aprovechando el ofrecimiento que Él te da. Hay que actuar con responsabilidad. Hay que ser, nosotros como siervos de Dios le exigimos liderazgo responsable a los que están desde la primera magistratura hasta los puestos más sencillos de las elecciones o del poder público. Pero esa sabiduría, esa responsabilidad comienza con nuestra propia vida. Hay gente que no puede actuar con responsabilidad porque su vida es una locura. Y por eso necesitan a Cristo en su corazón. Por eso necesitan a Dios. Y yo le digo a todo el que me está escuchando o viendo, comienza a ordenar tu vida metiendo a Cristo en el centro de ella. Comienza a enderezar tu vida aceptando a Jesús y poniéndolo como primario en todas tus decisiones. Es lo mejor que te puede pasar. Si lo haces, comenzarás a influir positivamente en tu vida, en tu familia, en tu pueblo, en tu provincia, en tu ciudad y en tu nación. Que Dios te bendiga.